Comencemos con la lógica del proyecto. El proyecto se lo desarrolló en NetBeans con el lenguaje de Java. Para comenzar tuvimos que hacer la conexión con la base de datos y básicamente es este método en el que tenemos que devolver un objeto de tipo connection que anteriormente lo habíamos importado aquí del paquete de SQL, asimismo el Drive Manager, y con este método fue posible conectarnos. Ese es el código. Aquí está el nombre de nuestra base de datos con la que estábamos trabajando. Esta es mi conexión en Workbench. Y bueno, la conexión y mi contraseña con la que tenía que acceder. Con este método se podría hacer la conexión. Y este de aquí, que es el main, lo usé simplemente para verificar si la conexión se había hecho. Si le damos run file, vemos que dice conectado. Eso significa que la conexión fue correcta. Antes de hacer la conexión debimos instalar un driver que es para poder conectar con el SQL, y también desde la librería agregar el JDBC driver, y así fue como se hizo la conexión. Esta es la ventana principal que aparece cuando se ejecuta el programa y tenemos las diferentes opciones que requiere la veterinaria. Tenemos clientes, mascotas, empleados, historiales, productos, servicios y pagos. Para la opción de clientes podemos observar que se abre una nueva ventana. Aquí vamos a tener un cliente que ya estaba ingresado en la base anteriormente, y lo primero que vamos a hacer es a eliminar este registro de cliente y no nos queda ningún contenido en la tabla de clientes. Si vamos a ejecutar el query en el Workbench para mostrar los clientes, observamos que hay más de uno. De hecho hay 5 registros, sin embargo no se muestra ninguno en la tabla, porque cuando eliminamos un registro lo que hace es cambiar su estado a inactivo, seteando del valor de 1 a 0. Y la tabla en la aplicación solo muestra los clientes activos. Aquí tenemos que se eliminó Ramiro Ortega, que fue el último que estaba ingresado. Si volvemos a la aplicación podemos ingresar a un nuevo cliente con una cédula cualquiera, un nombre cualquiera, y un teléfono que queramos. Damos clic en guardar. En la ventana que pide los datos para ingresar a un nuevo cliente podemos darle clic a la opción limpiar, que deja los text fields en blanco, y cuando damos clic en el botón salir nos devuelve la ventana de clientes. Si volvemos a esta ventana vemos que se ha ingresado el último cliente que insertamos. Va a aparecer en la tabla, y si le damos ejecutar el query vemos que se ha ingresado aquí el nuevo cliente con este número de cédula, nombre Félix, apellido Centro y con sus direcciones. Es el único cliente que tiene estado activo, por lo tanto es el único que se muestra en la tabla. En este caso no podemos eliminar completamente el registro de clientes de la base de datos debido a que es una clave foránea para mascotas. Por lo tanto, la mejor opción es simplemente tener en un estado activo o inactivo que deshabilite ese dato.
Si buscamos, el campo está vacío, por lo tanto no nos va a aparecer ningún registro, pero si buscamos el último cliente que ingresamos, nos aparece el cliente con nombre Félix. Para la opción de mascotas, damos clic, aparece la ventana con una tabla en la que contiene los datos que han sido ingresados a la base anteriormente. Entonces lo primero que vamos a hacer es insertar una nueva mascota con un propietario, un nombre, una raza, en este caso puede ser dálmata, el sexo es macho, y para que sea un poco más amigable con el usuario, el programa, y no hayan confusiones sobre el formato de fecha que se debe ingresar, está escrito sobre el text field el formato de fecha que se debe ingresar. Entonces, en este caso es el año, el mes y el día. Guardamos y cuando ingresamos una vez más a la ventana de mascotas podemos ver que se ha ingresado nuestra última mascota con este propietario, con este nombre, con la fecha de nacimiento, el sexo y la raza. Si ejecutamos el query para mostrar las mascotas en el SQL, podemos darnos cuenta que se ha creado la mascota llamada Relámpago con los demás datos. Como podemos ver, hay 8 registros en la base de datos, sin embargo, la tabla solo muestra aquellas mascotas que están en estado activo. Si damos clic sobre una mascota, damos clic en modificar y aparecen text fields rellenos con la información de la fila que seleccionamos para que sea más fácil modificar solo los campos que queremos. En este caso vamos a cambiar el nombre, ahora es Relampi porque descubrieron que era hembra y nació en el 2014 en realidad. Entonces damos clic en modificar y podemos darnos cuenta que ahora se llama Relampi, nació en el 2014 y es hembra. Si ejecutamos una vez más el SQL, el query, podemos darnos cuenta que también cambió en la base. Podemos buscar una mascota con la cédula del propietario. Si ingresamos esta cédula que pertenece a un cliente, podemos darnos cuenta que nos van a aparecer simplemente las mascotas que pertenecen a tal cliente. Para poder eliminar un registro debemos hacer clic derecho sobre una fila, damos clic en eliminar y como vemos desaparece de la tabla, ya que en la base de datos lo que hace es setear su estado a inactivo o setear el valor de 0 a la columna activo. Entonces ahora el lindo que pertenece a este cliente que fue el que eliminé, su estado es activo y no aparece en la tabla. En la misma ventana de mascotas está la ventana de fichas. Esto es debido a que cuando una mascota ingresa a la veterinaria hay que abrir una ficha. Una ficha es simplemente la conexión entre las mascotas y cada uno de sus historiales. Los historiales representan a las revisiones que se ha hecho una mascota en la veterinaria. Lo que tiene la ficha es la tabla con fichas que ya han sido ingresadas anteriormente. Vamos a insertar una nueva ficha y nos pide aquí la mascota. Sin embargo, hay que ingresar el ID. Vamos a ingresar el ID de la última mascota que insertamos y una vez más está el formato de fecha que se debe colocar. Vamos a poner la fecha de hoy, guardamos. La razón por la cual la mascota muestra su ID es debido a que cuando ingresamos una mascota y luego hay que ingresar la ficha nos pide el ID de la mascota. Entonces, como es inmediato el ingreso, simplemente podemos observar el ID de la mascota para luego ingresarlo. Si entramos una vez más a la ventana de fichas, podemos observar que se ha creado una nueva ficha con la mascota reciente, es decir, la de ID 13, y la fecha de apertura, que fue la fecha de hoy.
Si verificamos en la base de datos, podemos observar que se ha creado una nueva ficha con la mascota que le pertenece a la mascota con ID 13, la fecha de apertura del día de hoy y estado activo. El estado es la razón por la cual se muestran en la tabla. Ahora, en el caso de ficha, la búsqueda es por el nombre de la mascota. Entonces, podemos buscar la ficha de Relampi y nos va a aparecer la ficha que recién ingresamos aquí. En este caso, para el código de NetBeans, lo que se hizo fue que por esta vez el string del query que se va a ejecutar sí va a contener un inner join, ya que debemos extraer de otra tabla el nombre de la mascota para luego mostrar solo la ficha de la mascota que contenga el nombre que buscamos. Cuando hacemos clic sobre un registro, podemos modificar ese registro. En este caso, el ID de la ficha no es editable, modificable, y podemos cambiar la fecha de apertura. En este caso, vamos a decir que la fecha de apertura no fue el 6 de enero, sino que fue el 4 de enero. Si modificamos, podemos ver que el registro de la mascota 13, la ficha de la mascota 13, ya no tiene fecha de apertura del 6 de enero, sino más bien 4. Una vez más, si ejecutamos el query en SQL, podemos ver que la ficha que le pertenece a la mascota 13 tiene fecha de apertura 4 porque ha cambiado. Por último, si hacemos clic derecho sobre un registro, le damos clic a eliminar, desaparece de la tabla, y lo que hace en la base de datos es setear el estado de activo de 1 a 0 en la columna activo. Y eso es. La siguiente opción es empleados. Aparece la ventana de empleados y en la tabla aparecen empleados que ya habían sido ingresados en la base antes. Entonces vamos a ingresar a un nuevo empleado con cédula, cualquiera, un nombre, su apellido, y un teléfono cualquiera. Damos clic en guardar, limpiamos, salimos para volver a la ventana y cuando damos clic en la ventana otra vez vemos que se ha ingresado el empleado que insertamos. Si damos clic al query, ejecutamos el query, ahí vemos que también se ha ingresado Julio Jaramillo, que vive en Sauces 3, el teléfono es ese, y por default se seteó su valor de activo, que es 1, por eso aparece en la tabla. Y ahí tenemos el insertar. Haciendo clic derecho, podemos modificar. Una vez más, los campos se llenan con la información de la fila que escogimos para que sea más fácil poder modificar un campo. Ahora se llama, desea ser Pierina, llamada Pierina, y el celular no es ese, el celular es otro. Y ahora vive en Alborada. Modificamos y ahí vemos que se cambiaron simplemente los campos que nosotros quisimos que se cambien. Los demás permanecieron igual. Cuando vamos a mostrar los clientes, vemos que se ha cambiado. Ahora se llama Pierina Mendoza, vive en Alborada y tiene este número de celular nuevo. Y ahí está modificar. Dando clic sobre una fila podemos eliminar un registro. En este caso, cuando eliminamos un registro, se vuelve el valor de activo 0, porque empleado también es una clave foránea para otra tabla. Por lo tanto, no puede ser borrado completamente. Si ponemos buscar, podemos buscar un empleado por su cédula, escribimos y simplemente va a aparecer el dato con la cédula que nosotros deseamos. Y eso es.
En la opción de historiales nos aparece la ventana con la tabla que contiene los respectivos datos, en este caso solo hay uno, por lo tanto vamos a ingresar uno nuevo. Nos aparece la ventana para rellenar los campos, en este caso le damos a agregar un historial a la ficha 6. En la fecha, una vez más, está el formato de fecha para que no haya ninguna confusión. Vamos a abrir un historial para esta fecha. El servicio podemos ponerle 2, atendido por un empleado que ya haya sido registrado en la base, cualquier peso y cualquier temperatura. Entonces podemos poner la descripción, que es lo que se le hizo a la mascota. Puede ser consulta general en este caso. Y en el recetario es un jarabe para la tos. Entonces guardamos y al momento de ingresar una vez más a los historiales nos damos cuenta que se ha ingresado un historial para la ficha 6 y todos los demás campos están correctamente llenos. Cuando ejecutamos el query en el SQL podemos darnos cuenta que se ha ingresado un historial que pertenece a la ficha 6 y tiene esta fecha, que es la del día de hoy, y sus demás campos que requería. Cuando hacemos clic derecho sobre un registro de la tabla podemos modificarlo, en este caso ya van a estar llenas los campos para que sea más fácil modificar simplemente lo que queremos, y resulta que aquí no era por alta temperatura sino que era por baja temperatura. Entonces, y aquí en realidad era 28. Si modificamos podemos darnos cuenta que la temperatura cambió a 28.9 y también en la descripción dice revisen por baja temperatura. Por otro lado, en la base también vemos que cambió. Aquí es revisión por baja temperatura y la temperatura también cambió. Cuando hacemos clic derecho sobre un registro podemos eliminar un registro. Sin embargo, antes de eso vamos a buscar por el nombre de la mascota. En este caso vamos a verificar cuántas historiales o cuántas revisiones ha tenido una mascota llamada Mate, que ya está ingresada, y en este caso es la revisión del día de hoy, la del 6. Ingresamos y, como decía, cuando hacemos clic derecho sobre un registro podemos eliminarlo lo quita de la tabla. Sin embargo, en este caso de historial lo elimina por completo de la base de datos, debido a que historial no es una clave foránea de ninguna tabla, por lo que no hay ningún problema con borrarlo permanentemente. En este caso podemos ver el código, que el string del query que vamos a ejecutar va a ser delete y no un update de la columna activo. Para el caso de buscar también hay un ligero cambio, y es que el query sí necesita un inner join con las tablas mascota y con las tablas de ficha, ya que un historial le pertenece a una ficha y una ficha le pertenece a una mascota. Eso es por el lado de... Está también la opción de productos. Si le hacemos clic aparece la ventana con los productos que han sido ingresados anteriormente a la base de datos. Damos clic en el botón agregar producto y nos aparecen los campos que necesitamos llenar. En este caso vamos a agregar un jabón con 3 de stock, la marca es Asuntol y la unidad de medida será 200 gramos. Entonces damos clic en guardar, entramos una vez más a la ventana productos y vemos que se ha agregado el producto de jabón con stock 3, la marca Asuntol y 200 gramos. Si le damos clic, si ejecutamos el query para mostrar los productos, nos damos cuenta que se ha ingresado el jabón que recién ingresamos. También podemos buscar los productos por nombres, ya que la búsqueda se realiza mejor de esa manera. Podemos buscar shampoo y nos va a salir el shampoo de las diferentes marcas que tenemos, en este caso Asuntol, Mi Mascot, y con diferente unidad de medida. Si damos clic derecho sobre un registro, entonces podemos modificarlo. En este caso ya el stock no es 5, sino que ahora solo hay 3 y es de 200 gramos.
En realidad me confundí, es de 200 gramos. Y como vemos, se ha cambiado. Ahora su unidad de medida es 200 y solo hay 3 en stock. Si le damos clic si ejecutamos el query, podemos darnos cuenta que cambió la cantidad y también cambió la unidad de medida. Cuando hacemos clic derecho sobre una fila y le damos clic en eliminar, se elimina de la tabla. Y si ejecutamos el query, podemos ver que también se elimina de la base de datos. Esto es porque productos no es clave foránea de ninguna tabla, entonces no hay ningún problema con hacer un delete permanente en la base. No genera ningún inconveniente. La tabla más sencilla es la de servicios. Bueno, está la ventana con su tabla de servicios que ya habían sido ingresadas anteriormente en la base de datos. Aquí simplemente encontramos el ID de servicio y el nombre. Podemos ingresar un servicio más. El nombre va a ser del servicio peluquería. Lo guardamos, limpiamos y si volvemos a entrar a servicios, podemos observar que ya se ha agregado el servicio de peluquería a la tabla y de la misma manera se ha ingresado a la base de datos. Aquí está, peluquería. En este caso, como el servicio sí es una clave foránea para otra tabla, también hay un servicio llamado consulta que está inactivo. Por eso no se muestra en la tabla de la aplicación. Es decir, aquí se muestran 4 registros y acá están 5, pero uno está inactivo. Cuando damos clic derecho sobre un servicio, podemos modificarlo. Simplemente vamos a modificar el nombre, que es cirugía menor. Lo modificamos, se cambia el registro en la tabla y también se cambia aquí dentro de la base. Cuando eliminamos un registro, simplemente lo quita de la tabla y lo que hace es setear a estado 0. Por lo tanto ya no aparece en esta tabla. Aquí vamos a buscar simplemente por nombre. Podemos buscar cirugía. Cirugía menor y vemos que va a aparecer el registro de cirugía menor. Por último vamos a tener la ventana de pagos donde vamos a encontrar la tabla con pagos que ya han sido ingresados anteriormente. Tenemos como campos al cliente, el total y la fecha en la que se realizó el pago. Vamos a comenzar insertando un nuevo pago con la cédula del cliente que va a realizar el pago. En este caso, el cliente que ingresamos hace un rato. Podemos poner una cantidad de 60 y una vez más está el formato de fecha establecido para que no haya ningún error. El 01 del 06, guardamos, limpiamos, salimos y cuando volvemos a la de pagos, a la ventana de pagos, vemos que ya se ha insertado el pago, no solo en la tabla, sino también en la base. Y aquí está, el cliente, el valor total que se ingresó y la fecha en la que se ingresó. Haciendo clic derecho sobre una fila podemos modificarla. Y lo que vamos a hacer es cambiar la cantidad. En realidad solo pago 40 y la fecha en la que realizó el pago fue el 3 de enero. Modificamos y vemos que se han cambiado. Ya no es 60 sino que es 40 y la fecha se cambió a el 3 de enero. Asimismo vemos que se han realizado los cambios en la base. Aquí está, cambio la cantidad y cambio el día. Igual que en productos, podemos eliminar un registro sin problemas
ya que no es clave foránea de ninguna tabla. Como vemos, ya no aparece el último pago que ingresamos porque ha sido eliminada completamente. Cuando vamos a buscar, podemos buscar por el pago que ha realizado tal cliente, de modo que hay control sobre qué cliente ha pagado qué cosa. Ingresamos el número de cédula y simplemente nos va a aparecer el pago de la cédula que estamos buscando. Salió. Hay que acotar el hecho de que nuestros pagos simplemente es para llevar un registro de cuánto dinero ha llegado a la veterinaria. No hay un servicio de factura en este caso, debido a que ellos tienen su propio sistema de factura. Para poder explicar un poco el código, vamos a utilizar la ventana de clientes. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar estas clases que son del paquete de SQL de Java, que son ResultSet y SQLException. Ese ResultSet nos va a permitir extraer los datos e ingresarlos en una tabla. Y el SQLException es una excepción por si hay algún error dentro de SQL. Entonces, al momento de inicializar la ventana, lo que tenemos va a ser un string. Ese string va a representar al query que queremos escribir en SQL. En este caso va a ser select asterisco from cliente, debido a que queremos extraer todos los campos de todos los datos de esta tabla. Creamos un statement, que es una sentencia para la conexión, y luego hacemos que esa sentencia se ejecute. ¿Con qué query? Con el string que representa el query. Esto es para crear la tabla, y estos de aquí, este código de aquí simplemente crea un nuevo objeto de tipo cliente con los datos del ResultSet, extrayendo campo por campo. Para el método buscar, nuevamente escribimos un string. En este caso va a ser select asterisco from cliente where cédula like. Cédula representa el campo, la opción de búsqueda, que en este caso el de clientes es cédula. Sin embargo, va a variar. En mascotas es el propietario, en ficha y en historial es el nombre de la mascota, etc. Y aquí simplemente extraemos el texto que escribimos en el text field de búsqueda, y ahí está el string. De nuevo hay que hacer la sentencia para la conexión y hacer que se ejecute esa sentencia. Creamos la tabla. Eso es básicamente lo mismo. El modificar, cuando le hacemos clic a una fila, es simplemente para modificar la visibilidad de los text fields y los labels. Eliminar, en este caso, para clientes, lo que va a hacer el query, que aquí en Java es un string, es update, porque como expliqué, el update lo que hace es setear el activo de 1 a 0 solo en las tablas que son clave foránea de alguna otra tabla. Sin embargo, podemos ver en historiales que el eliminar, la sentencia de eliminar, sí es delete y no es alterar la tabla y setearle un nuevo valor, sino simplemente borrar todo el dato, toda la fila. Volvemos con clientes y creamos la tabla de la misma manera. En modificar datos, lo que vamos a hacer es un update de la tabla con todos los campos. Aquí esta sentencia es para extraer el texto de cada text field, y nuevamente creamos la sentencia
para la conexión, hacemos que la sentencia ejecute nuestro string. En este caso, el string es el query para el SQL. Y luego lo que hace esto es setear la visibilidad a falso para que otra vez se vayan los text fields y los labels. Por otro lado, tenemos esta ventana n clientes que representa a la ventana que pide los campos al momento de insertar a un nuevo cliente o empleado o ficha o historial, etc. Entonces lo que necesitamos es un statement, en este caso usé prepare statement e hice que se ejecute. Lo que hace el prepare statement es que si tiene un parámetro para un string y luego con execute simplemente hacemos que se ejecute. En cambio el statement no se le puede pasar un string como parámetro, sino al execute. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, como es para insertar, se usa la sentencia insert into la tabla. En este caso especifiqué los valores porque ya estaba seteado el activo por default con el valor de 1 y los values que son aquellos que extraemos de los text fields. Y el botón limpiar, que lo único que hace es setear los text fields en blanco. Eso es todo.